Yo lo que quería era un poco seguir en la línea. Evidentemente, si aparecen temas como estos graves, pues interrumpiremos nuestro, digamos, programa de ir introduciendo poco a poco a la gente en una serie de conceptos, pero mi idea hoy era tocar el tema del Observatorio contra la Desinformación. ¿Qué es el Observatorio contra la Desinformación? Pues mirad, yo he cogido como un ejemplo este canal, ¿no? Que es el canal Pandemia Digital, que lo lleva un tal Julián Macías. Es un canal que tiene pues 70.000 seguidores y os recomiendo que lo miréis. Acostumbran a ser vídeos bastante breves y nos encontramos un poco con el mismo tipo de esquema que encontramos en la base también, ¿no? En la base de Pablo Iglesias. Aquí ya digo, los vídeos son más breves, Pablo Iglesias los hace más, con un nivel intelectual y de más extensión, más documentado. Eso es un podcast, esto es un vídeo normal, pero normalmente Julián Macías documenta bien. Entonces yo lo recomiendo como crítica a la derecha, desmonta muchos bulos de la derecha. Pero ¿qué pasa? Pues que esto no es un observatorio contra la desinformación. Y os diré por qué. Porque un observatorio contra la desinformación, con esta denominación casi institucional, debería refutar todo tipo de bulos o errores y hacer correcciones y tener un funcionamiento un poco normalizado, ¿no? Un poco, yo te presento una documentación, tú pues corriges, si has publicado algo que era incorrecto, pero no funciona así. O sea, este observatorio se debería denominar Observatorio contra la Desinformación de la Derecha, pero no corrige los bulos o los errores de la izquierda. Entonces, precisamente lo que nosotros queremos hacer de ahora en adelante, ya lo estamos preparando, de aquí a poco se presentará, será como un observatorio contra la desinformación, pero con una diferencia. No solo refutaremos los bulos de la derecha, no solo refutaremos los bulos de la izquierda, sino que nuestro planteamiento será que el valor supremo de este sitio, de esta plataforma, será la verdad. O sea, por ejemplo, las doctrinas de derecha liberales se considera que tiene pues una ideología, y una ideología normalmente es una opción de valores. Aparte del relato que tengas, que puede ser más o menos cierto, siempre se selecciona el relato que tú haces en función de los valores. La derecha dice que su valor es la libertad. Ya sabemos que es la libertad de los ricos, y la libertad de los ricos va a ser la opresión de la población. Pero ellos reivindican la libertad. Es muy fácil refutarlos, la izquierda lo hace, las informaciones que vienen de la derecha normalmente son mucho más mentirosas, pero la izquierda, que se basa en otra opción de valores, que dicen ellos que es la justicia y la igualdad, pues en el fondo también lo que defienden es su ideología. O sea, corrigen los bulos de la derecha, pero solo para meter lo que ellos llaman su narrativa. Y en cuanto meten su narrativa, detrás vienen pues unos bulos y unas falsedades enormes, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra opción de valores? Igual que ellos dicen que optan por la libertad, los otros por la justicia y la igualdad, dicen, porque hay que ponerlo entre comillas, nosotros, nuestra opción ideológica va a ser la verdad. Con lo cual, ya no hay un conflicto entre verdad. Si tú eliges valores, puedes elegir los que tú consideres más importantes, ¿no? Eso no significa que niegues los otros, pero los dos siempre se subordinan al que tú has elegido como valor supremo. Cuando un discurso ideológico entra en conflicto con la verdad, pues normalmente subordina la verdad a los valores que ellos han elegido. En el caso de la derecha, pues los intereses de la oligarquía; en el caso de la izquierda, pues eso que ellos dicen, la justicia y la igualdad, que al final viene a ser lo mismo. Pero bueno, se consideran con derecho a mentir en nombre de su relato. En cambio, nuestra opción ideológica va a ser la verdad misma. O sea, vamos a elegir la verdad como valor. Y solo así podemos tener un observatorio contra la desinformación. Eso es lo que queremos hacer y vamos a presentar en los próximos días. No sé cómo lo llevas, pero es lo que estamos... O sea, vamos a superar, si la izquierda, por ejemplo, Pandemia Digital o la base, supera a la derecha,
porque desmonta sus bulos como si cortara mantequilla, nosotros ahora vamos a hacer algo superior desde el punto de vista de la información y de la objetividad a lo que ha hecho la izquierda. Ese es nuestro objetivo. Ponerlos en evidencia a ellos, pero nosotros no podemos caer en el mismo error de someter la verdad a una ideología y entonces nuestra ideología va a ser la verdad misma. O sea, nuestra opción de valores va a ser la verdad. Y es a partir de ahí donde se verá qué es lo que significa cruzar la línea roja, porque llevaremos la verdad hasta las últimas consecuencias. Y toda nuestra revolución, entre comillas, nosotros vamos a rechazar cualquier forma de violencia y nuestra revolución consistirá en eso, en llevar la verdad hasta el final. Si llevas la verdad hasta el final, empieza la revolución. Y esto es completamente pacífico. Es solo argumentar y fundamentar y llegar al máximo número de personas para que vean cómo los han manipulado. Luego la interpretación es libre y eso ya cada uno, no nos hacemos responsables de lo que cada uno interprete. Pero evidentemente, nosotros ya decimos en el depósito, en el aviso legal y en las explicaciones de que esto es una tesis, pero es que además en nuestra línea política, si algún día de aquí surge una línea política, va a ser defender la verdad, simplemente poderla explicar, poderla razonar y que la gente actúe en consecuencia. Y actuar en consecuencia con la verdad tiene que ser seguir difundiendo la verdad, porque en el momento en que la sociedad sea consciente del engaño, no será necesaria ninguna violencia. Y os diré algo más, si se tiene que utilizar la violencia, la oligarquía tiene unos medios tecnológicos, esto ya lo he dicho otra vez, pero ahora lo repito, la oligarquía tiene unos medios tecnológicos tan avanzados. Cuando se hizo la Revolución Francesa, la simple acumulación de masa de personas con un arcabuz ya les daba la superioridad al pueblo, pero eso se terminó. Ahora la superioridad tecnológica de la oligarquía es tal que intentar siquiera desde el punto de vista técnico, intentarlo, ahora dejamos de lado cuestiones morales, legales, intentar por ese camino es precisamente quizá lo que quieren ellos quieren que haya terrorismo, porque entonces te ponen ya la etiqueta de terrorista, estás acabado. Entonces, o se triunfa por la vía de la verdad y de la racionalidad, o ya hemos perdido. Sí, ese es nuestro camino. No lo digo solo de cara a YouTube, lo estoy diciendo porque esa va a ser la línea. Si no se gana así, ya hemos perdido. La superioridad tecnológica de la oligarquía, los medios que tiene para reprimir, si ellos quieren, ahora se retienen, evidentemente, porque no pueden hacer ciertas cosas sin quitarse la máscara, pero cuando las han de hacer, las hacen. Mirad lo que está pasando en Israel, no tienen compasión, harán lo que sea, no les des pie. Cuidado con los elementos provocadores que lo que quieren es precisamente desatar el uso de esa superioridad que ellos tienen. Entonces, nuestra vía no es solo una cuestión de ética, es también una línea estratégica que hemos adoptado porque no puede haber otra. No puede haber otra, exacto. Y además lo que tú has comentado, cuando ellos quieren desestabilizar, lo hacen desde el nivel bajo, por llamarlo de alguna manera, y que se me entienda que puede ser una simple manifestación. Ya, vamos, es que están ya más... Hoy el día todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo, en el teléfono. Entonces ya se les ve cómo, bueno, hemos visto de todo, cómo provocan todo. De ahí tira para arriba hasta llegar a, por ejemplo, a Gaza, que lo han arrasado. Ya no se habla, no sé si se habla en los medios de comunicación porque no veo la tele, pero bueno, lo último que sé es que lo han arrasado. Yo no sé si queda un 10%, un 15% de Gaza, me lo estoy inventando, pero brutal. O sea, y ahí está. Y se justifica perfectamente, ningún problema. Pero bueno, muy bien, venga, así vamos. Así vamos. Se han quitado la máscara. Yo pienso que el discurso de los derechos humanos que han utilizado para legitimar todas las atrocidades que han cometido antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, esto ya no se aguanta, porque ¿quién cree ya en los derechos? A ver, la legalidad hay que cumplirla, pero una cosa es que una ley esté vigente y otra que tenga autoridad, ¿no? Que la gente se la crea. Tú cumples la ley porque es la que está vigente, pero la ley vigente no es la ley legítima. Y ellos mismos han privado de legitimidad a la ley, ¿no? Nos atendremos a la ley porque es la que hay. Más vale una ley que ninguna.
pero están vaciando de contenido el discurso que les ha dado el poder desde el año 1945 y quizá antes, ¿no? Porque en la Primera Guerra Mundial, el día que hablemos del bloqueo, porque algún día habrá que hablar de eso, si no lo haré yo en mi canal, entonces veréis el origen de todo. Todo empezó con el bloqueo naval, que fue cuando Inglaterra, en la Primera Guerra Mundial, el fascismo no existía, cuando Inglaterra, vulnerando la legalidad que había establecida sobre lo que eran los bloqueos en caso de guerra, que permitían, pues que se bloquearan buques que llevaran armamento. Entonces, una de las partes pues podía bloquear ese buque, pero prohibía que se bloqueara a los buques que llevaran alimentos para la población. Inglaterra vulneró esas leyes y provocó una hambruna en Alemania que fue lo que le llevó a la derrota. O sea, en nombre de la causa que ellos siempre han defendido, lo que hacían era vulnerar una legislación que ellos mismos habían establecido. Cuando les conviene, la vulneran. Y de esa hambruna, mantuvieron el bloqueo después de que Alemania se rindió. Lo mantuvieron. Seguía el bloqueo durante un año y la gente muriéndose de hambre. De ese bloqueo, que fue una vulneración de las propias normas humanitarias en las que ellos se basan para legitimar sus atrocidades, de ahí surgió el nazismo. Los chavales que pasaron por eso, luego se apuntaron a la SA y al partido de Hitler. Esto hay un libro que lo explica, y además, por cierto, escrito por un judío. Eso fue lo que lo provocó, claro. Esto le sumas el Tratado de Versalles, que fue un saqueo, una destrucción de Alemania, y varios factores más, pero la primera pieza de la cadena que nos lleva a lo que luego se llamará el Holocausto, y de ahí a lo que está pasando en Gaza, porque lo que pasa en Gaza no se puede explicar si antes no se llevó ahí, se creó el Estado de Israel para compensarles por el Holocausto, pero el Holocausto no cayó del cielo. Antes pasaron una serie de cosas hasta que se llegó allí. Y todas esas cosas que pasaron no las hizo Hitler, no las hizo Mussolini. Hitler fue el resultado de esas acciones. Entonces, si vamos al origen de esa cadena, lo que encontramos es el bloqueo naval británico. Una humillación al país. Una vez pues la humillación del Tratado de Versalles. Pues la Revolución Rusa, que fue una auténtica carnicería y dirigida por quien ya sabemos, que eso lo expliqué en otro vídeo, no lo voy a repetir aquí, dirigida por quien ya sabemos, una auténtica carnicería. Y el intento de la Revolución Rusa de pasar a Alemania, la Revolución de 1919, fue el intento de extender la Revolución Rusa a Alemania. Y después pasaron más cosas. Todo eso fue el contexto en el que apareció el nazismo. Después vinieron los bombardeos terroristas de la aviación británica contra la población civil alemana. Al final de esa cadena tenemos lo que se llama el Holocausto. Pero antes pasan cosas. Y después, a partir de ahí, se abre otra cadena que termina en Gaza, que nos muestra, Gaza, cuál es la verdad del Holocausto. Nos muestra la verdad del bloqueo y de todas esas causas anteriores al Holocausto. Lo que está ocurriendo en Gaza nos muestra el origen de lo que se llama el mayor genocidio de la historia. Ahí está su verdad. Es volver atrás casi 100 años, cambiando los países, cambiando los nombres y cambiando los ciudadanos. Efectivamente. Pero y la consecuencia de todo esto es un descrédito total de esta ideología que no solo tolera estas cosas, como dices, que son incongruentes, son hipócritas. No es que las tolere, es que las provoca y legitima. Porque las cosas que se hicieron y que perdieron el Holocausto se hicieron siempre en nombre de los derechos humanos. Y siempre, y de la democracia, y de la libertad, y bla, bla, bla. O sea, que no es solo que no se apliquen las leyes cuando ellos nos interesa, es que ese discurso es el que luego justifica pues bombardeos, que se llaman bombardeos humanitarios, que es una cosa como un círculo cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, la gente lo empieza a ver, porque Israel está acusando a los palestinos de islamofascistas, está reproduciendo el mismo discurso.
el mismo discurso, y es ese discurso el que les permite arrasar casas, familias, practicar la limpieza étnica. Están expulsando a 1 millón o 2 millones de personas hacia la frontera egipcia. Todo esto se hace en nombre del antifascismo y de que no se vuelva a repetir el Holocausto, o sea, en nombre del discurso de los derechos humanos. Pues todo ese discurso se está deslegitimando, a ojos vista, Sí. en tiempo real. O sea, y además llevamos ya años viéndolo con cuentagotas, yo qué sé, con Gaddafi, no me acuerdo nada de los nombres, pero todas esas zonas que al final dices, oye, un momento, ¿qué pasaba en ese país? ¿Cómo se vivía en ese país? ¿Y cómo? Un momento, que a lo mejor hay que revisar todo esto. Se repiten los patrones. Y luego, lo que comentabas, o sea, encima de que humillas a un país, consigues que todo el mundo se vuelva en contra de ese país, además, como está pasando en Gaza. Dices, oye, y encima todo el mundo, oye, perdona, que aquí hay ciudadanos, lo hemos comentado muchas veces, el 40% de Gaza son menores de edad. Partiendo de esa base, echa cuentas, ¿vale? De quién está sufriendo. ¿Que hay terroristas? Bueno, hay de todo, como en todos los lados. Cuidado, Hamas, un dato importante, Hamas no está considerada organización terrorista por las Naciones Unidas. A ver, las Naciones Unidas tienen un listado de organizaciones terroristas y Hamas no está ahí. Y eso, primer dato. ¿Dónde está? En las listas que hace Estados Unidos. Pero ya sabemos que en las listas que hace Estados Unidos de organizaciones terroristas, pagando, ¿cómo saltó de la lista el MKO en Estados Unidos y en Europa también, poniendo a golpe de talonario, que decía un titular del Mundo, ¿no? Entonces, la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la de la Unión Europea, para mí, carece de legitimidad. Eso por un lado. No es organización terrorista. Y segundo dato, las acciones de Hamas, o no todas, pero al menos su resistencia, está amparada por la ley, por unas leyes que avalan las luchas contra la colonización, las luchas de liberación nacional. Los procesos de colonización tienen un corpus legal y Hamas se ampara en eso porque Palestina es un país ocupado y está siendo colonizado. Entonces, hay todo un corpus jurídico que avala la resistencia de Hamas. No avala que mate a civiles. O sea, también tiene sus límites la resistencia. Y entonces está por ver si realmente la versión que se ha dado del ataque de Hamas, que se dijo que habían asesinado a 40 bebés, pero ahora sabemos que era mentira, que han violado mujeres, pero no hay pruebas de que hayan violado mujeres, que han muerto civiles, sí, pero ¿cómo han muerto? Entonces, cuidado, porque Hamas ha hecho su relato, su versión de los hechos, y la versión de los hechos que da Hamas no concuerda mucho, y con que tenemos experiencias anteriores de mentiras propagandísticas, como la de las incubadoras de Nariyah, que justificaron la guerra de Irak, etcétera, etcétera, las armas de destrucción masiva y muchas más mentiras que han sido propagadas por los medios de comunicación supuestamente profesionales y democráticos de Occidente. Cuidado con creerse la versión que aparece en los medios y en las agencias políticas, y escuchemos también la versión de Hamas, que igual nos llevamos a alguna sorpresa.